estamos proponiendo, que está ahí propuesto en la plataforma, cada semana vamos a ir viendo lo que tenemos que entregar. O sea, tenemos 8 días antes para ver qué es lo que tenemos que entregar. En este caso, en el calendario dice que en el próximo día 7 tenemos que entregar el plan general de trabajo, que es el que dice PGT, tenemos que entregar el análisis del problema y establecer los objetivos. La elección del tema, que fue la primera entrega que hicieron el día de hoy, tiene fecha para que creo que se la regrese yo el día 4, creo. De tal forma que ustedes la van a tener antes. El día que nos veamos, que es el día 7, ese día la vamos a revisar y vamos a ver cuáles son las dudas que tengan ustedes acerca de las observaciones que les puse de elección del tema. Vamos a suponer que el tema que ustedes eligieron ya es el correcto, que eso sería lo ideal, ¿no? Que ya el tema que eligieron, de acuerdo a lo que ustedes ahí pusieron como argumento, por qué ustedes podrían elegir, por qué ustedes podrían desarrollar ese tema, que si tienen intereses, gustos, habilidades complementarias, lo que ustedes hayan puesto, vamos a suponer que ya está correcto. ¿De acuerdo? Y entonces lo que tenemos que hacer ahora, pues es la siguiente parte, que ya tenemos el tema elegido, y vamos a ver cómo planteamos el problema y cómo encontramos los objetivos, que es lo que tendríamos que ir poniendo. Entonces me voy a ir a la presentación, que es lo que vamos a ir viendo. Son 10:17, entonces pues ya no vamos a aceptar a nadie más aquí en la sesión. Y me voy a ir a hacer mi presentación. Y permítanme un segundo porque no se quiere cargar. Ahí está. Miren, lo que estamos viendo ahí es la estructura. Más bien, vamos a ver cómo es la estructura o cómo va a quedar la estructura de nuestro proyecto de investigación. Es decir, cómo van a estar estas etapas y qué es lo que vamos a ir haciendo en cada una de estas etapas. Y en cada una de estas, pues obviamente vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que entregar. ¿De acuerdo? Bueno, que le puse yo anteproyecto de investigación tecnológica, ¿por qué le puse anteproyecto? Porque nos faltaría la parte de la evaluación económica, que eso no lo vamos a hacer en este curso, entonces por eso se quedaría como anteproyecto. Un proyecto tiene que ir también con su evaluación económica, su análisis de gastos, ya ven que tiene que ser susceptible de comercializarlo y demás, y no lo vamos a hacer. Entonces, bueno, la primera de las etapas es selección del tema, que eso es lo que hicimos en la semana pasada, o en esta semana, perdón, y que fue lo que entregamos el día de hoy. Y lo que tenemos que hacer como actividades, que es en la parte de abajo, es generar la idea y argumentar bajo el enfoque objetivo y subjetivo por qué podríamos elegir el tema. La siguiente etapa sería el planteamiento del problema, y es así como va a ir quedando la estructura. Hagan de cuenta que el planteamiento del problema va a ser así como un solo capítulo de nuestro trabajo, y aquí vamos a hacer el análisis del problema, vamos a determinar cuáles son sus elementos, sus objetivos, establecer una hipótesis y hacer la parte de la justificación con las preguntas de investigación, la factibilidad de las consecuencias y elegir una metodología que sea la adecuada. En la siguiente etapa vamos a definir su marco teórico o el estado del arte, y vamos a desarrollar ahí mediante una estructura los temas que tendríamos que investigar, revisando toda la parte conceptual, histórica, legal y también haciendo una revisión de vigilancia tecnológica. Y en la siguiente etapa vamos a elaborar un marco de referencia en donde vamos a diseñar los instrumentos para hacer nuestra investigación de campo, vamos a aplicarlos, analizarlos, interpretarlos, y a través de gráficos o de los resultados o tablas de especificaciones vamos a arrojar cuáles fueron esos resultados. Y por último, vamos a hacer, vamos a hacer el diseño de cuál sería la respuesta, el diseño de la solución. Aquí dice que tenemos que hacer un ajuste a un cronograma de actividades, que pues a lo mejor no lo tendríamos que hacer en nuestro caso, pero que sí se tendría que hacer también un cronograma para ver cómo sería este diseño. Y ya tenemos aquí la parte del diseño detallado, en donde ponemos ya toda la parte de sus diagramas,
diagramas de ensambles, dibujos de las partes, planos, bocetos, simulaciones, listas de materiales, todo lo que se necesitaría quedaría aquí en diseño de respuesta. Y la última actividad, porque hasta ahí quedarían así como los capítulos, por así decirlo, de nuestro trabajo, y la última actividad que vamos a hacer es nuestro reporte final. En este reporte final, pues vamos a incluir una portada, un índice, una introducción, un abstract también, antecedentes, referencias de consulta, conclusiones y la parte de los anexos, todo lo que hayamos hecho. Esa es así la estructura de lo que vamos a ir viendo. De cada una de estas etapas, pues vamos a ir, cuando entreguemos o tengamos un pendiente de entrega, vamos a ir viéndolos de una en una. No lo vamos a ver ahorita de forma global, porque ya cuando lleguemos, por ejemplo, a diseño, pues ya se nos olvidó. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Este de elección del tema ya lo vimos. Ok, vamos a suponer que ya, como dijimos, tuvimos palomita, ya tenemos nuestros 10 puntos y todo quedó perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Tenemos que hacer una planeación. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir a este archivo que no me deja. Es que no cambió la diapositiva. Me voy a regresar, perdón. Voy a tratar de compartir entonces pantalla completa porque no me dejó hacerlo. Y entonces pues me voy a regresar otra vez a la presentación. Ahí estoy, porque como tengo vínculos, no me dejó hacer la transición. A ver si así sí. Entonces les decía yo que estamos aquí en planeación. Ahí está, ahora sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la parte de planeación? Tenemos que hacer un plan general de trabajo. Y eso es lo que aparece ahí en su entrega como PGT, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que poner el plan general de trabajo y debemos de decir cuáles son las actividades que tenemos que hacer, los tiempos en los que tenemos que hacerlo y sobre todo lo más importante tal vez sean los responsables. ¿Quién es el responsable? Aunque todos estemos trabajando porque somos un equipo, pero sí tendríamos que establecer un responsable de la que puede tener, obviamente, sí, la obligación de estar el día de las revisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ya les dije una vez que ya lo elegimos y que ya lo justificamos y demás, la forma más usual que se utiliza en ingeniería, seguramente ustedes lo conocen, es hacer un cronograma de actividades en una gráfica de Gantt. Los que no conocen cómo son las gráficas de Gantt, pues nada más lo googleenlo y ahí les aparecen varios ejemplos y les aparecen las herramientas también para realizarlos, ¿no? Esta gráfica de Gantt se puede hacer de forma manual utilizando las herramientas como podría ser el Excel o el Word, en fin, porque se trata de una tabla, por así decirlo, es una matriz. Y en ese vamos poniendo las actividades y las vamos desplazando esas actividades o las vamos proyectando en el tiempo, de forma que nos vayan quedando algunas barras y podemos verlo de forma visual. Es un organizador también gráfico. Podemos verlo de forma visual, cuáles son las actividades, los responsables, cuándo inicia una y termina la otra actividad. Esto se hace en todos los proyectos, entonces es muy importante que lo tengan ustedes presente porque lo van a ocupar o seguramente ya lo están ocupando. Lo pueden hacer de forma manual o hay muchas herramientas. Hay herramientas que están en línea, como esa que se llama Smartsheet que aparece ahí, es una herramienta en línea. Hay muchas herramientas en línea o las que están dentro del Office. Los que tenemos el Office completo, tendremos también el Management Project. Y si no, incluso, pues algunos les dan como una prueba de un mes, algo así, para probar el management. Lo van a ocupar en ingeniería, entonces estaría recomendable, yo les recomendaría que utilizaran una herramienta. Pero se puede hacer de forma manual, pues sí. ¿Cuesta más trabajo? Pues sí. Aquí les dejo un ejemplo de cómo se hace en Excel, y por eso hice la captura de toda la pantalla para que vean que está en Excel. Y si lo fuéramos a hacer de forma manual, es la forma más sencilla porque ya tenemos las celdas, ¿no? Entonces, de cada una de estas celdas, pues ya nada más le vamos dando el ancho, el espacio, lo que vayamos necesitando, y vamos poniendo aquí las actividades. En esta matriz, se darán cuenta que en la primera columna aparecen todas las actividades, y después en las siguientes columnas se va poniendo el tiempo en el que se realiza esa actividad por fecha, por semana, por periodos, y después se van coloreando, por así decirlo, las celdas en las que aparece el tiempo, de tal forma que podemos ver cuáles actividades
se van haciendo en paralelo y cuáles actividades no puedes realizarlas si no has terminado la anterior. Lo que sí es importante es que en todo plan general de trabajo debe de aparecer el título, que se trata de un programa general de trabajo, de un plan general de trabajo y de qué proyecto es, como aquí en este caso, pues dice que este es el diagnóstico tecnológico del grupo Forensa, de qué año a qué año es, cuál es el programa, en fin. Este es un ejemplo. Aquí vienen las actividades, cada una de estas actividades hasta que se elabora la presentación y también los responsables. Cada uno de los responsables, si van a ponerles nada más así la N, S, J, N, pues hay que poner la nomenclatura de quién es N, quién es S y se pueden poner los nombres. Algunos les asignan una columna para cada uno de ellos. Entonces aparecería aquí en la columna del responsable de, por ejemplo, de N, pues aparecería su actividad con un color, en fin, ¿no? Bueno, y algunas observaciones. Esta es una forma y es hacerlo en Excel. Ahora, si lo quisiéramos hacer en Word, pues sí se puede, ¿no? Pues también, pero pues esto cuesta un poco más de trabajo porque luego se nos van moviendo, si queremos imprimir ya no nos quedó, vamos a ir aumentando uno y ya pasó. Bueno, ¿cuál es la diferencia de la anterior y esta? Pues que en esta, además de las actividades, tiene las técnicas y las herramientas que vamos a utilizar. Y obviamente viene la columna de responsables, que esa es la más importante, pero la diferencia es esa, ¿no? Que tenemos aquí una columna de técnicas y una columna de herramientas. Pero sigue siendo lo mismo la actividad en la primera columna, después una serie de columnas en donde se va distribuyendo durante el tiempo y así. Lo importante es que siempre se pone la actividad y cuándo inicia la actividad y cuándo termina, no solamente cuándo termina. ¿De acuerdo? Es cuándo inicia la actividad y cuándo termina. Y esta, por ejemplo, es una que se hizo en línea. Y si ven ustedes, ahí se ve hasta medio borroso, pastoso y demás, porque es una de las desventajas de hacerlas en línea, que como no están diseñadas como para que las puedas imprimir y son como para visualizarlas dentro de la aplicación, entonces pues se van a espacios muy largos. Cuando las quieres imprimir o quieres ponerlas en una hojita, así como nosotros las vamos a entregar, pues a veces la tienes que meter como en 10 hojas, ¿no? Para poner 10 actividades, porque pues se alarga así como en el tiempo y pues, salen muchísimas hojas. Pero ¿cuál es lo bueno de hacerlo en estas herramientas? Que ya no lo tienes que dibujar, que en la herramienta te aparece un formulario en donde vas poniendo cómo se llama la actividad y le pones cuándo inicia, cuándo termina y solito te va generando estas barras. Estas barras solitas te las va generando. Y entonces en esta misma barra les puedes ir poniendo como comentario, por ejemplo, el responsable. Aquí podría aparecer el responsable de qué es lo que cada uno de los que van a hacer. Y esto lo genera solito. Casi en todas las herramientas que aparecen en línea es así. Aparece un formulario, pones la tarea, pones cuándo inicia, cuándo termina o cuándo es su duración y cuándo inicia y solito te genera la barra. Esto es, pues está fácil, pero si lo queremos, la diferencia, digo, lo complicado es que es cuando lo quisieras imprimir o lo quisieras, por ejemplo, sacar en una imagen, pues no se ve tan bien, ¿no? A veces salen como hormiguitas ahí raras. Y además tienes que anexarlo después como con el formulario, porque algunos nomás te generan las barras y luego en otro lado te aparecen las actividades. Bueno, y esto si lo ven, pues está mucho más claro y pareciera que fuera un Excel, pero este en realidad es el Management Project. ¿Y pues por qué? Pues parece parte del Windows, ¿no? Pues es una herramienta del Office. Es una herramienta del Office, entonces igual aquí, en este project, pues igual nada más le pone la actividad, cuando inicia, cuando termina y ahí te genera todas las barritas, ¿no? Lo bueno de esto también es que si quisiéramos, por ejemplo, sacar la ruta crítica, que seguramente ustedes ya aprendieron a sacar la ruta crítica, que ya ven que van viendo, midiendo cada una de las actividades, sumándolas y demás. Bueno, esto te lo genera solito. Entonces aquí podemos ir viendo qué actividades se pueden ir haciendo en paralelo y te buscan la ruta crítica, ¿no? Es decir, cuál sería el camino como más corto u óptimo para realizar todo el proyecto. Y yo les recomendaría que utilizaran este, pero si no lo pudieran tener porque, pues no sé, por restricciones de a lo mejor de su computadora o lo que sea, pues bueno, pues háganlo de forma manual. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar las actividades y las fechas para hacer este plan general de trabajo? De él
¿cómo se dice? Del calendario, que fue el que pusimos ahí. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las actividades? Por ejemplo, elección del tema es una actividad. ¿Cuándo inició elección del tema? La semana pasada, ¿no? ¿Cuándo terminó el día de hoy? ¿O cuándo inició el inicio de semana y cuándo terminó el día de hoy? Entonces, en ese calendario solamente aparecen las fechas de término, que es cuando tú la tienes que entregar. Pero tienes que establecer una fecha de inicio. ¿Y cuándo sería el inicio? Para mí sería, por ejemplo, el día de hoy. Por ejemplo, para hacer este plan general de trabajo, para mí iniciaría el día de hoy porque hoy lo estamos viendo y hoy se está solicitando. Y termina el día 7, que es cuando tú lo tienes que entregar. Entonces de ahí ya tienes el espacio, la línea del tiempo para generar estas barras. No es adecuado que nada más se ponga así como un cuadrito, ¿no? O la pura fecha de cuando se entrega. Eso no es adecuado porque pues entonces ya deja el calendario, ¿para qué lo haces? Y la otra cosa que es importante que no aparece en ese calendario son los responsables. Y aunque estamos trabajando todos, por favor, aunque sea de forma aleatoria, pues pongan ahí, no sé, Juan, Pedro, Pablo, Juan, Pedro, Pablo, váyanlos poniendo así de forma aleatoria, porque bueno, en este caso pues son 3. Pensaríamos que no son muchos, pero vamos a suponer que ustedes van a trabajar en un proyecto en donde son 30 personas. No puedes poner a las 30 personas, ¿no? Hay una encargada, por ejemplo, aquí de la demolición, hay otra encargada del movimiento de la tierra, hay otra encargada del alumbrado. Entonces hay que, pues, familiarizarnos con este tipo de herramientas y poner a alguno de los responsables de forma, si quieren ustedes, aleatoria. Y como todos sabemos del proyecto, todos sabemos del trabajo, no tendremos ningún problema. Pero por lo menos el día de la revisión, que por algún motivo tengan dificultad para entrar, el día de la revisión, la persona que esté en ese cronograma tiene la obligatoriedad de estar. Porque si tuviera alguna duda yo acerca del proyecto, ¿a quién le pregunto? No, todos a ver, aquí no está fulanito, entonces Pedro, no está Pedro, pásenle a Pablo. Pues no, ¿verdad? Entonces pongan ustedes ahí a una persona y esa es la que vamos a entregar. Esa es la primera actividad, ¿de acuerdo? Entonces esto lo puede hacer cualquiera. No necesitan juntarse en equipo ni nada. Asígnense, lo pueden asignar a una persona, tiene el calendario, tiene los nombres, tiene las actividades, tiene los tiempos, entonces es fácil. La persona que tenga la habilidad para hacerlo, pues que lo realice. ¿Ok? Bueno, eso sería en cuanto a la planeación. Es el primero. Pasaríamos a la segunda etapa, que es planteamiento del problema. ¿De acuerdo? Y entonces aquí para el planteamiento del problema, igual nos vamos a salir de esta y nos vamos a ir el planteamiento del problema, que ya es el 3.2 del programa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos primero para plantear el problema, tenemos que analizarlo, ¿no? Porque no nada más planteamos el problema sin hacer un análisis. Entonces tenemos que hacer primero un análisis. Es como cuando tú vas al médico, ¿verdad? Y lo primero que te dicen para determinar qué enfermedad tienes, pues te mandan a hacer unos análisis, supongo yo, ¿no? Bueno, si fuera así complicado. Entonces no necesita, o por lo menos te sientan y te preguntan a ver qué te sucede, qué tienes, qué te duele, en fin, ¿no? No nada más ya dicen, el problema es que pues, no tiene tal enfermedad. Pues no es cierto, ¿no? Primero hay un análisis. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Tenemos que analizar cuál es el problema para ver cuáles son los efectos, cuáles son los fenómenos, cuáles son los aspectos que intervienen en todo este programa, cuáles son los elementos, cómo intervienen, en fin. Entonces, como no les gustan a ustedes ahí tanto las explicaciones de que si reunimos los hechos, que si vemos la importancia, que los identificamos y demás, vamos a ver una herramienta que nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues primero ponernos a redactar más o menos qué es lo que vimos o visualizamos acerca del problema. ¿Ok? Entonces, a lo mejor ahí en media cuartilla, si quieren ustedes, o en una cuartilla, visualizamos en el problema y vemos ahí qué es lo que sucede. Espero que esto no lo hayan puesto en el análisis, digo, en el elección del tema, porque si lo pusieron en elección del tema, pues les voy a decir que eso va en el análisis del problema. Entonces, bueno, ya que pusimos ahí el análisis del problema, como estamos en metodología y metodología se conforma de utilizar herramientas, vamos a utilizar herramientas. Entonces, no solamente es redactarlo y ya. Ahora vamos a utilizar una herramienta que nos ayude a establecer objetivos, ¿de acuerdo? Si no les gusta esta herramienta, pues porque se les hace sosa o que les faltan elementos
o no sé, se les hace muy básica, pues pueden buscar cualquier otra. Pero necesitamos una herramienta que nos ayude a analizar el problema y que además nos arroje las soluciones, es decir, nos arroje los objetivos. Bueno, una herramienta que es útil para hacer este análisis, que es la más sencilla que yo he encontrado, es esta que se llama matriz de hechos, explicaciones versus explicaciones. Y de lo que se trata aquí es de conformarlo también como en una tablita o en una matriz, poniendo en una columna, como dice ahí, cuál es la dificultad o cuál es el hecho, tratar de describir qué es lo que percibimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos de todo lo que escribimos en esa cuartilla? Pasarlo ahorita en esta matriz, pasar ahí las dificultades, porque hay que también identificarlo. Vamos a suponer que durante todo el análisis nos dimos cuenta que hay elementos que no van a estar dentro de nuestro proyecto, o sea que no los vamos a poder solucionar, pero son parte del problema. Aunque no los vamos a solucionar esos, sí los pusimos anteriormente, pero en esta matriz vamos a poner solamente aquellos que sí podemos solucionar. En la segunda columna vamos a intentar explicar, de acuerdo a nuestros conocimientos y a la percepción que tuvimos del problema, por qué sucede esa dificultad. Vamos a suponer que la dificultad que nosotros visualizamos es que, pues, no se tiene control sobre algún dispositivo, ¿no? O se está perdiendo control sobre alguna situación o de algún proceso, ¿no? O un proceso no es tan eficiente. ¿Cuál sería la explicación? Pues a lo mejor que se hace de forma manual y que no se tienen tecnologías nuevas, en fin, ¿no? Eso sería la explicación. Ahora, en la tercera columna le busco una solución que sea tecnológica, ¿ok? Entonces, de esas explicaciones, ¿cómo lo soluciono yo tecnológicamente? Entonces, a lo mejor ahí ya viene mi objetivo, que sería, a lo mejor, automatizar el proceso mediante un microcontrolador. Esa sería una solución tecnológica. Y si se dan cuenta, en ese momento, ese se convierte en un objetivo. Entonces, esto es muy importante que utilicen una herramienta para que vean esta solución, el objetivo, ¿qué soluciona? ¿Ok? ¿Cuál de la problemática soluciona? No nada más ponerlo de forma aislada. Entonces, utilizamos esta. Aquí viene un caso práctico de un estacionamiento automatizado de un centro comercial. Y entonces ahí vienen los hechos y también las oportunidades. Bueno, recuerden que ya habíamos dicho que no necesariamente tendría que ser una dificultad, ¿verdad? O ¿cómo sería? Un problema, sino que también podría ser un área de oportunidad, que todo está funcionando bien, pero que hay áreas de oportunidad, es decir, que hay nuevas tecnologías que se pueden adaptar y que pueden hacerlo de una forma más eficiente o más eficaz. Entonces, pues vamos a hacer adaptación de una tecnología, entonces no existe la dificultad, ¿verdad? Más bien buscaríamos una oportunidad. En ambos casos se utilizaría esta misma herramienta, pero se redacta de forma diferente. Entonces, aquellos que van a hacer el análisis de oportunidades y el análisis de dificultades, separen las tablas. Tienen que ser dos tablas diferentes, una de dificultades y una de oportunidades. Pero yo en esta tabla estoy incluyendo la forma en cómo se redacta. Si se trata de una dificultad, está ahí con negrito. Y si se trata de una oportunidad, lo puse aquí como verde. Aunque lo utilizamos y al final terminamos con la solución tecnológica como el objetivo, la redacción es diferente. Entonces, revisen, por ejemplo, en este caso práctico del estacionamiento, así los pongo en contexto, fueron unos compañeros y vieron que había una plaza comercial así pequeña, en un centro comercial pequeño, y se dieron cuenta que el sistema de estacionamiento, pues aunque no está del todo automatizado, pues sí había una persona en la caseta solamente de la salida, en la entrada sí daba el boleto, pero en la salida había una persona que era la que hacía los cobros y además era un lugar techado en donde se utilizaba mucho la iluminación, en fin. Entonces se dieron cuenta que la dificultad que ellos encontraron es que el costo de mantenimiento era muy elevado. En la segunda columna trataron de explicar por qué ese costo era elevado.
pues se dieron cuenta que había costos muy altos de energía eléctrica por la parte de la iluminación, también porque tenían cámaras de vigilancia, máquinas de cobro o las máquinas de acceso más bien, y la parte del cobro. Bueno, ¿cuál fue su solución tecnológica? Una de ellas, no todas, ¿eh? Una de ellas era implementar fotoceldas en las máquinas de acceso para el funcionamiento y de esa forma pues la máquina de acceso iba a funcionar con esa. Otra pues era para otra de las dificultades que tenían era de la iluminación, ¿no? Entonces vieron que había oportunidades y esta sería oportunidad, la verde. Se dieron cuenta que de oportunidad, identificar la oportunidad, aquí está primero, se dieron cuenta que había una gran afluencia de vehículos en los estacionamientos de los centros comerciales. Y entonces, ¿cuál sería la oportunidad? Pues que era posible aprovechar el movimiento de los vehículos para generar energía eléctrica. Y entonces lo pusieron como uno de sus objetivos o su solución, que era convertir la energía mecánica generada por el movimiento de los vehículos dentro del centro comercial en energía eléctrica. Y después de esta ocuparla, pues para la iluminación o para cualquier otra cosa. Ok, entonces si ven ustedes, ahí está así lleno. Y la primera es cómo identifican cuál es la dificultad, cómo explican la dificultad y cómo llegan a la solución. En la segunda, cómo identifican que hay una oportunidad y cómo aprovechan esa oportunidad, ¿no? Y esa oportunidad, cómo la aprovechan, se convierte en la solución o en nuestro objetivo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Empezamos con ponerle planteamiento del problema, análisis de la problemática, y luego ponemos ahí nuestra cuartilla de redacción de cuál es la problemática que nosotros visualizamos, y después utilizamos esta tabla de herramientas en donde ya ponemos cuál es la dificultad, cuál sería su explicación y cuál sería la solución. Y de aquí van saliendo los objetivos específicos. Entonces, esto está sencillo. La siguiente, que es la siguiente entrega, que es el objetivo general y los objetivos específicos, ya salen de aquí si lo hicimos correctamente. Ya no tendríamos que pensar en cuáles serían nuestros objetivos. Bueno, esta es otra de matriz de análisis que más bien nos sirven no para llenarla como herramienta, porque no, aunque aparecen ahí los objetivos, realmente no nos dicen o no tienen la congruencia del anterior en donde nos dice qué objetivo es el que va a solucionar qué problema. Pero sí nos sirven estas preguntas para hacer la redacción de un inicio. Cuando ustedes pongan la redacción, tienen que poner qué es lo que está mal, lo que se necesita mejorar, por qué, cuándo y cómo sucede, por qué se produce esa situación, ¿verdad? Y cuáles son las restricciones posibles, qué se quisiera lograr o cuál es el propósito, para que después llenen la otra matriz. Esas sería, les sirven a ustedes para la redacción. Bueno, pasaríamos a la siguiente, que sería, ya que tenemos ese análisis, vamos a ir desglosando la formulación formal y buscando cuáles serían los elementos del problema. Bueno, los elementos del problema aparecen dentro del planteamiento del problema y están compuestos por los objetivos, el objetivo general, un objetivo general y varios objetivos específicos, el planteamiento de una hipótesis, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, la factibilidad, las consecuencias y la metodología empleada. Todo eso es lo que tendríamos que entregar o integrar, en elementos del problema. Para la siguiente entrega solamente tenemos que quedarnos en objetivo general y específicos, solamente. Entonces, como les decía, si hicimos la tabla anterior correctamente, ya salen ahí, ya no tendríamos que volverlos a hacer. Entonces, vamos a recordar que es un objetivo general. El objetivo general es un enunciado claro y preciso de cuál es la meta que perseguimos con nuestra investigación. El objetivo general se apoya de los objetivos específicos para lograrlo. Entonces, el objetivo general es el resultado de la investigación. ¿De acuerdo? No es cada uno de esos, lo que pusimos en la tabla, todos esos son objetivos específicos, pero hay un objetivo general. El objetivo general, pues puede ser, no sé, automatizar de forma autosustentable. Bueno, ahorita lo vamos a ver, creo que ahí hay un ejemplo, el estacionamiento de ese centro comercial. Ese es el general. Específicamente, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Bueno,
Vamos a poner celdas, ese es uno. Vamos a convertir energía mecánica, ese es otro. Esa la vamos a utilizar o la vamos a almacenar para la iluminación, ese es otro objetivo. Es decir, cada uno de estos serían los objetivos específicos. En los objetivos específicos nos indican qué es lo que vamos a realizar. De la suma de todos estos objetivos específicos son los que nos van a llevar al objetivo general. Pero lo más importante es que estos objetivos específicos son los que nos van a guiar la investigación, porque estos son los que se investigan. Por ejemplo, tenemos el de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Eso es lo que tenemos que investigar. No tenemos que investigar el objetivo general, tenemos que investigar cada uno de estos objetivos específicos. Entonces, ¿qué tendríamos que investigar? Pues cómo se realiza ese proceso, qué elementos necesitamos. Eso es lo que nos va a guiar, por eso son tan importantes los objetivos específicos. ¿Ok? Los objetivos específicos, para poderlos evaluar el alcance, porque estos además son los que se evalúan, son los que nos van a ayudar al final de todo el proyecto a decir si se cumplió o no se cumplió. Estos tienen que ser simples, medibles, alcanzables, reales y en lo posible con tiempo de realización. En nuestro caso, pues el tiempo de realización no es tan importante, por así decirlo, porque tenemos un tiempo de aquí a diciembre. Entonces, si no lo alcanzamos a diciembre, pues ya no nos sirvió. Pero cuando nos referimos a simples, que no puedes poner en un enunciado de un objetivo dos objetivos al mismo tiempo. Es decir, no puedes decir, tiene que ser bueno, bonito y barato. O sea, un objetivo es bueno, un objetivo es bonito y otro objetivo es barato. Porque no puedes evaluarlos. Si los pones los tres juntos, no puedes evaluar el alcance. ¿Los alcanzaste o no los alcanzaste? O sea, no puedes decir, el objetivo 1 o el primer objetivo que era que fuera bueno, bonito y barato, se alcanzó en un tercio. O sea, en investigación tecnológica los tenemos que alcanzar. Entonces tienes que ponerlos de forma simple. Uno que va a ser bonito, uno que va a ser barato y otro que va a ser bueno. ¿Ok? Entonces, tienen que ser medibles también, porque luego cometemos el error de decir, vamos a ahorrar mucha energía. Bueno, ¿cuánto es mucho? Lo más que se pueda, así algunos ponen, ¿no? Y alcanzar, ahorrar lo máximo posible de energía. O sea, ¿cuál es el máximo posible? Si no lo mides, no lo puedes evaluar, no puedes decir que si lo alcanzaste o no. Tienes que ponerlos. Si tú tienes que ponerte si es el 1%, si es una unidad de medida, tienes que ponerla ahí. Entonces, tienen que ser medibles. Por supuesto, tienen que ser alcanzables. Es decir, no vas a decir pues, que vas a hacer algo y que no tenemos ni la seguridad de que se pueda realizar, ¿no? Tienen que ser reales también y si no tuviéramos estos tiempos establecidos de aquí a diciembre, sí tendrían que decir en tiempo de realización. O sea, no sé, en este caso la automatización del sistema, no sé qué tanto, y tiene que quedar para el mes de diciembre, ¿no? Por ejemplo. Bueno, tienes que tomar en cuenta eso, ¿eh? Pero lo principal es la simplicidad y lo medible. Esos son los dos primeros aspectos que son los más importantes para redactar tus objetivos específicos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí del caso práctico que habíamos visto del centro comercial del estacionamiento, el objetivo general de este proyecto quedó que era diseñar un sistema automatizado autosustentable para controlar la afluencia vehicular en estacionamiento de centro comercial en Iztacalco. Ese fue su objetivo general. Por supuesto que si se dan cuenta ahí que hablan de un sistema automatizado para una parte del control de la afluencia, y entonces para cada uno de estos, pues hay diferentes ojos específicos, ¿no? De esos que ya vimos, el primero era convertir la energía mecánica de los vehículos dentro del comercial en energía eléctrica. Otro objetivo era almacenar la energía eléctrica generada para ser utilizada en la iluminación. Otro era implementar fotoceldas en las máquinas de acceso para su funcionamiento. Y así nos las llevamos. O sea, ¿cuántos objetivos específicos van a salir? Pues depende cuántos problemas de todo el problema que tenemos o las áreas de oportunidad se vayan a abarcar con el proyecto de investigación. Pero por lo menos, pues
sí hay un objetivo específico, digo, hay un buen objetivo general y debe de haber varios objetivos específicos. Entonces, eso es lo que vamos a entregar hasta la siguiente. Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la estructura de lo que tenemos que entregar para la siguiente? Tenemos que poner como título de nivel 1, planteamiento del problema. Ya vimos con los compañeros de formato APA cómo iba este. Y es muy importante porque de aquí se va a ir generando también, dice. Entonces, pónganlo de una vez en el Word, denle el atributo de título de primer nivel. No lo dejen hasta el último porque si no lo están haciendo de forma manual, váyanle poniendo atributos y váyanle diciendo cuál es título de nivel 1, cuál es título de nivel 2 y así váyanlo poniendo. Después el siguiente título, que es de nivel 2, que luego así lo llamábamos nosotros como subtítulo, se va a llamar análisis de la problemática. Y después ponemos un texto descriptivo del problema de una cuartilla. Y ponemos ahí nuestra cuartilla de ese texto descriptivo de todo el problema. Después ponemos nuestra matriz de análisis, que sería la tabla número 1, y ponemos nuestra matriz de análisis. Y después otra vez nos vamos a un título de nivel 2. ¿No es cierto? Es un título de nivel 3 en donde están elementos del problema. Ponemos después nuestro objetivo general y después ponemos nuestros objetivos específicos. Ah, bueno, este es del planteamiento del problema, más el plan general de trabajo, que ese va aparte. Incluso ese no lo pongan dentro del trabajo, pueden hacerlo en una hoja aparte, ¿ok? Ese va a constituir un archivo que va a ser un anexo del programa, del proyecto. Para que no lo estén ustedes cargando durante todo el trabajo, pónganlo por favor en un archivo diferente y ese ya nada más yo lo revisaré para que no lo vuelvan a cargar y a cargar, a cargar. Ustedes lo dejan nada más en esa entrega y yo lo reviso en esa entrega. Ya no lo vamos a tomar como parte de todo el proyecto o del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces ese se va a quedar ahí. Ya hasta el último, pues sí lo vamos a incluir en los anexos, pero ahorita ahí lo dejan. Entonces, esto es lo entregable más el plan general de trabajo. Eso es lo que tenemos que entregar para el día 7. ¿Cómo ven? Ahora, también otra cosa que es importante es que revisen ustedes cómo se tiene que entregar el formato de las tablas, ¿eh? Porque la tabla número 1, recuerdan que los compañeros nos dijeron que hay una parte específica para entregar las tablas y es más o menos esta característica. Miren, las tablas no llevan las líneas, o sea, me refiero a estas líneas divisorias internas, no las llevan, no las deberían de llevar. Lo que sí deben de llevar, las únicas líneas que deben de llevar es la del inicio, la del final y la línea en donde se encierran los títulos de las columnas. Ok, esas son las únicas líneas que se deben de llenar. Y todo lo demás de adentro, estas líneas de aquí ya no llevan. Las de los extremos de izquierda a derecha ya no llevan líneas. Ese es en formato APA. También muy importante es que los textos dentro de las tablas, estamos nosotros escribiendo afuera a 12 puntos. Dentro de las tablas deben de ser a 10 puntos y deben de ser en interlineado sencillo, no en interlineado doble. De tal forma que cuando lo veamos, va a aparecer como lo vemos en los libros. No sé si alguno se ha percatado de que vemos una tabla en los libros y la vemos como más chiquita, como si se tratara de una imagen. Y decimos, ay, ¿por qué la ponen tan chiquita, no? ¿Por qué no le siguen con el formato? Porque ese es el formato APA. Debe de verse más pequeña, como si se tratara de una imagen, como si no es parte del texto. Si no, parecería ahí como que se nos fueron unas líneas del texto y quedó ahí medio raro. Entonces tengan ustedes en cuenta eso, que debe de ser interlineado sencillo, que de la letra del interior de las tablas es a 10 puntos y que no debe de llevar las líneas divisorias internas, solo la del inicio, la del final y con la que se encierran los títulos de las columnas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Sí, profesora. Al principio había comentado que iba a revisar lo que ya mandamos y nos iba a dar observaciones sobre pero me confundí porque mencionó que estas las iba a entregar el 7.
y pues hasta donde entendí, esa sería nuestra fecha de entrega. Entonces ya me perdí en ese aspecto. La revisión del primer documento, que era la elección del tema, nos la va a dar antes de que nosotros entreguemos la segunda para poder hacer pues ediciones o tenerlo como base. No sé si me Sí, explico. sí, ustedes tienen que entregar el día 7, ya lo corregido. Me estoy yendo a la plataforma porque no recuerdo en la plataforma qué hora dice. ¿Cuándo dice que los tienen que regresar? Ahora aquí vamos viendo todos el calendario. Sí, yo se los regreso el día 4. Ah, no, es cierto. Ay, ¿ese es el de ustedes? Sí, ¿verdad? Hoy Ese es es el que 30. nos subió a nosotros, sí. Así es, hoy es 30. Ah, entonces yo no tengo, no es cierto, entonces no es para el 7, es para el día 4 lo que tienen que entregar. Entonces, hoy es 30, yo se los tengo que regresar el día 1. Entonces tienen ustedes el fin de semana hasta el martes para entregar, corregirlo y entregarlo. ¿De acuerdo? Yo no creo que tengan mayor problema. Y el lunes, digo el martes, que sea el día 4, o más bien el día 7, ya revisamos todo, porque el día, no es cierto. Tenemos que revisarlo el día 4. Ah, no es cierto. El día 4. No, sí, el día 4, perdón. El día 4 lo vamos a revisar todo. Lo que ustedes hayan tenido de, si no, si no hicieron bien la corrección o si tengan alguna otra, ¿cómo se dice? Algún aspecto que se tenga que cambiar, lo vamos a ver el día 4. Profe, ¿De acuerdo? Sí, ¿los últimos dos sí se entregan el 18? 18 de octubre. Ujú. Sí, el de metodología y estructura, sí, es muy poquito. Aunque no sea día de clase ni nada, no importa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No tenemos clase el 18? El 18 es sábado. Ay, Ah, no es Dios. cierto, no. Perdón. Estaba viendo el mes de septiembre, creo. Disculpe. Pues creo que sí, ¿no? Permítame. Pues sí, del Ah, no, 7 sí. al 11 son No, pero 7 aún días. así es lunes. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero sí tenemos clase sí, el lunes. Es cierto. Ah, no, pero sí tenemos. Bueno, sí tenemos clase. Sí, maestra, Perdón, ando bien. Bueno. bueno, yo tengo otra duda. Bueno, es que no me quedó muy clara la parte del planteamiento del programa, porque, bueno, como que se fue un poquito rápido. Bueno, en el planteamiento del programa tenemos precisamente el análisis de la problemática, que de ahí se deriva un texto, ¿no? De una cuartilla. ¿Es correcto? Sí. Ok, A ver, perfecto. espérame. Me voy a ir a donde dice el Sí, es entregable. que en concreto, ¿qué hay que entregar ahorita, maestra? Lo siguiente es la A corrección, ver, ¿no? Y después lo que dice mi amigo Daniel. Me voy a ir acá, mira. Espérame. Ay, ¿dónde está? Siquiera está. Lo que tenemos que entregar para el día lunes, ¿ok? ¿cómo? Tenemos que entregar el planteamiento del problema, el análisis del problema, el plan general de trabajo, ese sí, ¿no? Ese no queda ninguna duda, creo. El plan general de trabajo. Y tenemos que entregar el análisis del problema, que es una cuartilla, y la matriz del análisis. Pero es que no sé por qué me cuesta tanto trabajo esto. Aquí está. Bueno, lo voy a dejar así para que no ponerlo, porque si no ya no puedo ver la otra. Miren, entonces tenemos que entregar. Aquí está el entregable. Pues no es, quién sabe cuál es. Bueno, a ver, me voy a ir mejor al otro. A que tenemos ahí. Y entonces, lo que tenemos que hacer
es en una cuartilla poner el análisis del problema, ¿ok? Nos ponemos a redactar de forma libre cuál es el problema que nosotros visualizamos o cuál es la oportunidad que es la que, por así decirlo, nos motivó para realizar el proyecto. ¿Ok? Y una vez que hicimos esa, ahora sí estoy acá, es que estoy perdida. Eso lo hacemos en una cuartilla y le ponemos análisis del problema y le ponemos en una cuartilla. ¿De acuerdo? Después de que terminamos con esa cuartilla, ponemos esta herramienta que es la matriz. Y hacemos esta matriz, extraemos de lo que escribimos en esa cuartilla la dificultad, la explicación y ahí le ponemos una solución. Ese sería un objetivo específico, pero este solamente es una herramienta, ¿de acuerdo? Ponemos esta tablita y después ponemos como título elementos del problema y ponemos objetivo general, ponemos nuestro objetivo general. Y después objetivos específicos y ponemos nuestros objetivos específicos. Y eso es todo lo que tenemos que entregar. ¿Sí, Uriel? ¿O quién me preguntó? Ese es el 4, ¿verdad, maestra? Sí, yo soy Daniel. Sí, profesora, pero también otra de las cosas que igual me quedaron dudas es en la parte de la entrega de este trabajo, porque, bueno, el compañero nos revolvió con las fechas, pero bueno, creo que ya está claro. Pero, bueno, no sé si sea el 4 o sea el 7, no tengo idea cuál es la fecha correcta. Es el 4. De este lo debimos haber visto en la clase anterior, pero ya ve que como no tuvimos sesión, entonces, pues bueno, ahorita nos va a quedar un poco menos de tiempo. Pero vamos a intentarlo entregar el 4, por favor, ¿no? Para ver cuáles son las dudas que tengamos y pues poderlas aumentar para que no nos quede mal. Miren, yo lo que estoy haciendo es que el día de hoy entregaron ustedes elección del tema. Yo a más tardar, hoy en la noche me pongo a revisar elección del tema y se los regreso. Ya van a estar ahí regresados en la plataforma para que ustedes lo visualicen. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para la siguiente? Corregirlo de elección del tema si es que hubiera correcciones. Porque yo estoy segura, porque siempre cometemos ese error, de que lo que estamos poniendo ahorita como análisis del problema, ustedes lo pusieron en elección del tema, porque se comete siempre ese error, ¿no? De que empezamos a hablar en lugar de decir cómo elegimos el tema, por qué nosotros lo podemos hacer y demás, se ponen a hablar del problema. Y el problema debería de ir en lo que vamos a entregar el día 4. Entonces, seguramente, pues ya lo tienen o tienen una parte y ya nada más lo tendrían que trasladar y lo que tendrían que cambiar sería elección del tema y dejarlo otro. Pero yo creo que esas observaciones se las doy a ustedes y las van a tener mañana las tienen, hoy me pongo a trabajar y mañana a primera hora ya van a tener esas observaciones. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tuvieran en el transcurso del fin de semana, lo ponen como comentario privado y voy a tratar a través de comentarios, de tratar de solventarles sus dudas en elección del tema. Pero ustedes no se detengan en eso porque si tuvieron alguna duda en elección del tema, ese sería como aparte. O sea, eso no debería de influir en el análisis del problema. Ustedes pónganse a redactar el análisis del problema, ¿ok? Y pongan, además de hacer el análisis del problema, poner esa matriz, buscar los elementos para ponerlos como dificultades u oportunidades, ver cómo aprovechan esa dificultad o ver cómo solucionan ese problema y esa sería nuestra primera tablita. Y después de ahí ya nada más sacan de esa tabla los objetivos específicos y los ponen por separado, ya así redactados. Objetivo general, ¿no? Es tal. Objetivos específicos, pues son tales. Otra cosa que también es importante, que es una premisa también para redactar los objetivos, es que se redactan con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Pues aquellos que no están conjugados, ¿no? Y que son ar, er, ir. Entonces, si se darán cuenta, ahí en el ejemplo dice convertir, implementar, iluminar, ¿no? Esos son los que se van poniendo así. Pero Profa, una pregunta. sí. Perdón que le interrumpa.
creo yo que mi equipo hizo lo que tenemos que entregar para el 4, entonces va a estar mal. So, para esta corrección que se va a hacer, el verbo que se tiene que utilizar es en infinitivo, pasado o futuro, en cuanto a lo que hicimos, a lo que entregamos hoy. Sí me surgió la duda ahí, para poder redactar. Ah, Yuriel, ya me la pones bien difícil. ¿Cómo un verbo en Ay. infinitivo en pasado? No, 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 la tarea de hoy que entregamos, en qué tiempo tendré que ir? Porque, por ejemplo, ya ve que le digo que posiblemente esa parte que ya entreguemos hoy, ahí pudiera ser que sea lo que, bueno, más bien escribimos ahí lo que tendremos que entregar para el 4. Entonces, así es. ¿cómo esta parte de la corrección, en qué tiempo tendría que ir el verbo? Si o sea, la de hoy, pues, la corrección, para no, así que no preguntarle después. No, Uriel, no, creo que no, lo que tenemos que redactar en infinitivo, con un verbo en infinitivo, son solamente los objetivos. Esos se redactan como convertir, lograr, calcular, diseñar, implementar, adaptar. Esos son los que se redactan en infinitivo, el verbo en infinitivo. Lo demás, pues lo estamos redactando en presente. Es más, lo siguiente se tiene que redactar en tercera persona. Ahora ya va a estar más difícil, ¿verdad? No deberíamos de decir nosotros vamos a hacer y nosotros estamos haciendo. Tiene que ser en tercera persona. El presente proyecto explica, bla, 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 bla. Pero no nos metamos ahorita en complicaciones. Nada más ustedes. Seguramente, Uriel, eso es lo que yo les digo. Es muy probable, porque siempre sucede, que en lugar de poner por qué eligieron el tema, se ponen a hablar del problema. Y ahí no va el problema. El problema va después. Y el problema va en esta parte, como se llama análisis del problema, ahí tenemos que hablar del problema. Entonces, pues sí, seguramente pues van a estar ahí equivocados, pues ya nada más trasladan eso con la información que ahorita vimos, lo trasladan a su fecha del día 4, hacen su matriz de explicaciones, ¿verdad? Y establecen ahí ya cuáles serían sus objetivos. Y ahora hay que trabajar, ustedes en su caso tendrían que trabajar en volver a redactar elección del tema. En elección del tema, recuerden que tenían que haber dicho cómo, quién y por qué se le ocurrió el tema, cómo se le ocurrió, a quién se le ocurrió, cómo lo eligieron, a través de qué otras opciones tenían para elegir temas, cómo le hicieron entre los tres para ponerse de acuerdo en qué era el tema adecuado, y después, por qué ustedes como equipo, las tres personas, tienen los conocimientos, habilidades o destrezas complementarias para que sí se pueda hacer ese proyecto. Hasta ahí nos quedamos. No hablan del problema, no se habla para nada del problema. Del problema se tiene que hablar lo que van a entregar en la siguiente sección. Y entonces ese, pues no lo redactas en verbos de pasado. No sé por qué lo tendrías que redactar en pasado o en futuro. No, o sea, es que me refería de hecho más a que, por ejemplo, usted menciona que habilidades o skills que tengamos nosotros para poder atender o plantear una solución. Entonces ahí podría ser como de que pues nuestro equipo tenemos habilidades bueno, tenemos conocimiento en el área de electrónica y se dispondrá de o sea, ese tipo de verbos, pues los quiere así, normal, así como si estuviéramos redactando normal, o por Pues, ejemplo, esto que nos acaba de decir, ¿no? Que tiene que ir en un verbo específico. A eso me refería, no por lo del otro. no, pues ahí así como lo redactan, así como lo estamos solicitando, ¿no? ¿Qué habilidades, qué destrezas tienen ustedes como equipo? Pues tiene que ser de forma presente, ¿no? En el presente, no puede ser en el futuro ni en el pasado, tiene que ser en el presente. Ok, esa sería en elección del tema. Y lo único que sí les dije del verbo es solamente para redactar los objetivos. Ahí utilizamos un verbo en infinitivo. No es en pasado, ni presente, ni futuro, es infinitivo. Y el verbo en infinitivo no tiene combinación, no tiene conjugación, perdón. No está conjugado ni en presente, ni en pasado, ni en futuro.
¿Verdad que sí, Daniel? No, eso sí, maestra. Muchas gracias por aclararme la Sí, profesora. duda. Oiga, profesora, bueno, tengo un par de preguntas más. No sé si, pero quedan 3 minutos para la sesión, entonces no sé si podamos. Bueno, a ver, externa tu pregunta y si quieres A ver. finalizamos y volvemos a entrar. Ok, perfecto. Bueno, el plan general de trabajo que dijo que era aparte, ese plan general de trabajo, o sea, es igual otra redacción en cuanto a cómo vamos a trabajar el trabajo. No, Daniel, ese es mediante una gráfica de Gantt. Ok, esa es la gráfica de Gantt. Ok, Ujú. perfecto. Gráfica de Gantt, déjala anoto. Sí, esa es la matriz que habíamos dicho con las actividades y la línea del tiempo. Ok, entonces o sea, es uno solo el plan general de trabajo y el cronograma. O sea, es uno Es solo. el mismo, ¿Es el así mismo? es el mismo. Ok, perfecto. Es que normalmente siempre se le conoce como cronograma, no como plan general, pero es válido. Muchas gracias. Entonces ya ahí se resolvieron las 2 dudas. Muy bien, Daniel. ¿Alguien tiene otra duda? Finaliza la llamada y volvemos a entrar. Ustedes me dicen. Yo, maestra. Sí, entonces voy a finalizar la llamada y volvemos a entrar.